¿Sabes qué le sucedió a los dinosaurios? Creo que hubo un gran terremoto. Sí, el clima cambió y todos ellos murieron. Así es, y yo pienso que un gran meteoro cayó en la Tierra y terminó quemándolos. Creo que la atmósfera cambió y ellos sucumbieron. Unos mamíferos les comieron sus huevos. Esos animales murieron en un cataclismo, sí, con un gran frío polar. ¿Murieron? ¿Y sabes cómo murieron? No lo sé, dormía en clase ese día. Los dinosaurios son el gran enigma para grandes y pequeños. Durante los últimos años, la dinosauriomanía ha fascinado a innumerables y entusiastas seguidores. Museos y parques nacionales en todo el mundo exhiben modelos a escala y reconstruyen la figura que pudieron tener esas gigantescas criaturas en el pasado. Los libros y otras publicaciones fascinan a personas de cualquier edad. La venta de souvenirs, desde juguetes y poleras, juegos y afiches, se ha convertido en un fructífero negocio para muchos comerciantes. Pero el misterio continúa. ¿Cómo eran ellos? ¿Cuándo vivieron? ¿Dónde vivieron? ¿Por qué ya no están hoy con nosotros? Esas son las preguntas que han provocado la intriga a muchas generaciones, tanto científicos como a gente común. ¿Será posible responderlas? Mediante el análisis de documentos sobre los fósiles sabemos que los dinosaurios vivieron en el pasado. Podemos tomar restos fósiles y examinarlos. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué les sucedió? ¿Qué provocó la muerte de los dinosaurios? La muerte del dinosaurio. El misterio que rodea su desaparición. El nombre dinosaurio se basa en dos palabras griegas. Deinos significa terrible y saurio significa lagarto. Dinosaurio, lagarto aterrador. La palabra se usó por primera vez en 1841 como un intento por describir los huesos de un gigante reptil fosilizado hallado en Gran Bretaña. Pronto, científicos de todo el mundo informaron de otros fósiles de dinosaurio. ¿Cómo fueron estos gigantes que vivieron en la prehistoria? ¿Por qué tan grandes? ¿Qué sucedió con ellos? Desde el primer hallazgo de restos de dinosaurios a mediados de 1800, muchos lugares del mundo se han convertido en excelentes sitios para investigar el enigma de los dinosaurios. En estas regiones, los restos se han conservado en las capas de la corteza terrestre. Drumheller, Alberta, y su Museo Tyrrell de Paleontología, fundado en Red Deer River Valley, al oeste del Canadá, es uno de esos lugares. Este ha atraído a cientos de científicos de todo el mundo que acuden en busca de pistas con el fin de aprender más acerca de los dinosaurios. Si se me permite, puedo informar que Dr. Emmeline Koster, director del Museo Tyrrell. De gran valor. Muchas otras especies, mayor calidad, más diversidad, etcétera, se conocen en el Parque Provincial del Dinosaurio mejor que en cualquier otro lugar. Otras áreas le siguen, como el desierto de Gobi en China, Montana y otros más. Pero sin duda el Parque Provincial del Dinosaurio es muy especial, es único. El Museo Tyrrell en ese sentido cumple cabalmente como una institución dedicada al estudio e interpretación de la vida terrenal y obviamente los dinosaurios son muy importantes en la historia. Con el fin de comprender dónde encajan los dinosaurios en la evolución del mundo, en el origen e historia de la vida, podemos observar una carta que ilustra la progresión de la vida desde lo simple a lo más complejo en el tiempo. Algunos científicos suponen que la vida surgió del material no viviente hace cientos de millones de años. Ellos creen que criaturas unicelulares fueron las primeras formas de vida.
Organismos de solo una célula que se convirtieron en criaturas multicelulares que eventualmente evolucionaron en peces, estos evolucionaron en anfibios, anfibios en reptiles y finalmente evolucionaron en dinosaurios. Luego los reptiles fueron aves, mamíferos y finalmente el hombre. Los dinosaurios aparecen hace unos 225 a 65 millones de años, lo que es mucho tiempo en términos humanos. Significa que 60 millones de años separan al último dinosaurio del primer animal con forma humana. Sin embargo, la era de los dinosaurios dentro de la inmensidad de la historia de la Tierra es un fenómeno sumamente reciente. Aunque la teoría de cuándo vivieron los dinosaurios se basa en suposiciones, los científicos son más precisos cuando se trata de suponer cuáles eran las condiciones climáticas y cómo era el medio ambiente cuando estos animales aparecieron en el planeta. Los restos fósiles entregan una abrumadora evidencia de que la Tierra era muy diferente a lo que es hoy. El paisaje de Alberta hace 65 a 70 millones de años, cuando los dinosaurios estaban cerca del final de su existencia, era completamente opuesto a lo que vemos hoy. Al igual que los páramos, esta es una tierra erosionada. Es un área semiárida, con cactus y vida salvaje, típicos de un clima semiárido. En tiempos de los dinosaurios, la geografía era muy diferente. Era una llanura húmeda subtropical con una abundante vegetación con tipos de plantas que hoy encontramos en todas partes del mundo y que hemos privilegiado en el invernadero de nuestro museo. Roger Oakland, autor, conferencista e investigador, ha estado interesado en el misterio que rodea a los dinosaurios por muchos años. Nos intrigan hasta el día de hoy. Los científicos saben que en el pasado, en la época en que vivieron los dinosaurios, el clima fue muy distinto porque sus fósiles se encuentran en casi todo el mundo, de polo a polo. Estos son asociados con los restos fosilizados de una gran cantidad de plantas subtropicales y diversos animales que se han fosilizado junto al dinosaurio. Pero el gran enigma del tema gira en torno a la pregunta de ¿cómo y por qué los dinosaurios llegaron a extinguirse? Desde que los primeros restos fosilizados fueron descubiertos, se ha especulado mucho con respecto a su muerte. Algunos opinan que fueron incapaces de competir con otras criaturas más inteligentes que ellos. Otros creen que murieron gradualmente porque el diseño de sus cuerpos no fue capaz de adaptarse a las cambiantes condiciones del medio ambiente. Hay quienes piensan que su extinción fue el resultado de una indigestión. Ellos se autoenvenenaron con gases. El gas metano, un subproducto de la digestión, provocó el efecto de una burbuja con una atmósfera que finalmente les provocó su extinción. Las únicas pistas que poseen los científicos para resolver el misterio de los dinosaurios son sus fósiles y las capas terrestres donde están enterrados. Aquí tengo en mi mano un hueso de dinosaurio en estado fósil donde ustedes pueden ver la médula dentro del hueso también fosilizada. Los expertos pasan mucho tiempo cavando esas capas y examinando los fósiles, en un intento de solucionar el enigma y tratar de comprender el gran misterio de su desaparición. Los famosos hoodoos al sur de Alberta son formaciones geológicas originales generadas por la erosión. Lo primero que vemos en la base de los hoodoos es una capa café oscura de arcilla. Ahora bien, lo que depositó esa arcilla fue un gran mar interior, básicamente la parte norte del Golfo de México. En ese tiempo, el Golfo de México y el Océano Ártico se unían en el centro del continente, Saskatchewan. Nebraska y los Dakotas estaban bajo el agua. O sea que los hoodoos nos indican el retiro de las aguas del mar. Su avance es hacia el este, y entonces la tierra comienza a cimentarse. Ahora bien, en la cima de esa arcilla café oscura hay una capa de arena gris más clara. Esa es la arena de la playa que deja el mar al mudarse. Sobre los hoodoos hay una capa de roca dura, una arenisca muy dura, probablemente depositada por ríos a lo largo de la playa. Durante el proceso de erosión, la roca dura no se corroe muy rápido, pero la materia más blanda y la arcilla se erosionan más rápidamente, formando la silueta del hoodoo.
La mayoría de los científicos creen que estas capas se formaron hace millones de años. Su teoría es que cada estrato o capa representa el depósito gradual de un proceso de erosión que demoró millones de años. Durante estos largos periodos se cree que muchas plantas y animales vivieron y murieron y que sus restos se preservan como fósiles. Todos los restos de dinosaurios que hemos encontrado siempre están absolutamente desarticulados. El hallazgo de un esqueleto completo con su cabeza, cuerpo y extremidades en el mismo lugar es muy raro. La mayoría son dientes, mandíbulas y dedos, todos encontrados en forma separada. Los restos de los dinosaurios siempre se encuentran desmembrados debido a las condiciones en que se preservaron. Cuando el animal moría, los comedores de carroña y otros animales y el agua de los ríos removían los cadáveres y los destruían. Así que tuvieron que darse muchas circunstancias afines para preservar un esqueleto completo y perfecto. Cada vez más científicos comienzan a aceptar que la razón de la presencia de fósiles se debe al repentino entierro provocado por alguna catástrofe local. Para explicar por qué los fósiles se encuentran en casi todo el planeta, se responde que hubo millones de catástrofes locales en igual cantidad de lugares hace millones de años. Muchas veces la preservación y el entierro de estos animales tiene que ver con el agua en algún sentido. Los cadáveres son arrastrados, los huesos son llevados por la corriente de los ríos. A menudo estos se entremezclan con árboles, sus raíces y ramas. Todo esto influye en la preservación, sobre todo cuando se trata de inundaciones y los troncos son arrastrados formando represas. Y a veces los huesos o partes de cadáveres o cadáveres completos aparecen en esas represas y se conservan. Un geólogo me contó que la razón por la que tantos dinosaurios han sido hallados sepultados en un área especial fue que todos se ahogaron ahí al mismo tiempo mientras intentaban cruzar el río huyendo de un aluvión. El primer dinosaurio tropezó y se ahogó, el segundo tropezó con ese, el tercero con los dos y así hasta que seguramente unos 300 corrieron la misma suerte muriendo en el mismo lugar. Tenemos un animal en exhibición aquí en el museo, junto al cual el tronco y las raíces de un árbol y ese animal están prácticamente entretejidos entre los dos. El cadáver había flotado río abajo, siendo atrapado y entrelazado, preservándose rápidamente en el sedimento, permaneciendo de tal manera que formaban una escultura, realmente un fenómeno. No tiene mayor importancia el lugar donde usted vaya a investigar la muerte de los dinosaurios, porque en Canadá, los Estados Unidos, Brasil, Mongolia, incluso la Antártica, le darán la misma respuesta. Ellos fueron extinguidos por una serie de aluviones locales. Solo desde la década pasada, algunos científicos han comenzado a aceptar que pudo haber sucedido un evento mayor que los destruyó. Hace poco, un creciente número de expertos en dinosaurios ha sugerido que la extinción gradual no responde a las preguntas de cómo se formaron los fósiles o cómo se depositaron las capas que los rodean. Existe una creciente evidencia que sugiere que ocurrió una gran, global y repentina catástrofe en el pasado que extinguió no solo a los dinosaurios, sino a muchas otras formas de vida. El proceso de fosilización requiere una sepultación brusca de las formas de vida para posibilitar su preservación. Los fósiles existentes muestran a billones de peces preservados en el momento preciso de su vida, almejas con sus valvas cerradas. Los reptiles y mamíferos han sido encontrados en posición de nadar junto a los dinosaurios. Algunos sugieren que las catástrofes que los sepultaron no ocurrieron durante cientos de millones de años, sino que fueron sucediendo simultáneamente en todo el planeta. Hoy muchos científicos lanzan sus teorías sobre la extinción de los dinosaurios y todos ellos tienen su idea. Me parece interesante notar cuántas teorías hay de las que llamamos teorías catastróficas, donde las cosas que suceden en la Tierra son, en gran escala, muy diferente a lo que está sucediendo hoy en el mundo. Como geólogo, yo soy un catastrofista y mantengo la teoría de que la Tierra ha sido modificada en el pasado por procesos a gran escala e intensidad, muy distinto a como sucede hoy. Por lo tanto, comparto estas teorías de la extinción del dinosaurio.
En un lugar cerca de Huxley, Alberta, se encontró un dinosaurio completo encerrado en 80 toneladas de hierro bruto, un mineral que debió calentarse hasta fundirse. Las arrugas de su piel están ahí, la impresión de sus pies se conserva, indicando que esa criatura fue sepultada repentinamente. Estas evidencias apuntan hacia una repentina extinción, pero ¿hay alguna forma de saber cuándo sucedieron? La mayoría de los geólogos convencionales confía de que pueden precisar la extinción del dinosaurio en un momento exacto de la historia de la Tierra. La evidencia para esa repentina desaparición es clara. En el mundo la encontramos en rocas que tienen una edad precisa de 64.9 a 65 millones de años, el momento que todos aceptamos que el dinosaurio se extinguió. Otros animales también. ¿Cómo los científicos determinan estas fechas? No estaban ahí presentes cuando esto sucedió. ¿Qué datos tienen ellos para probar científicamente la fecha real de la extinción? Cuando los científicos llegaron a Drumheller y al interior del oeste de los Estados Unidos, el sistema radiométrico no se había descubierto, ni siquiera se había pensado, porque el método para deducir la edad de las cosas se basaba solo en cálculos. Ellos habrían mirado las capas terrestres y habrían dicho, bueno, aquí tenemos un pie de arenisca. En un sistema normal, esa arena se deposita en, bueno, no lo sé, tal vez 1 pulgada al año, luego se multiplica. Creo que eran cálculos poco exactos. El principio para determinar cuándo y cuánto vivieron los dinosaurios en este planeta fue enunciado hace 150 años, cuando los geólogos inventaron la carta geológica. Roger Oakland explica: La teoría de que el dinosaurio vivió hace 225 millones a 65 billones de años fue dicha por primera vez por James Hutton y Charles Lyell en los 1700. Ellos afirmaban que las capas terrestres se habían formado gradualmente en millones de años y que en las capas veríamos representantes del desarrollo y evolución de vida de lo simple a lo complejo. Así establecieron una carta llamada columna geológica. Arbitrariamente enunciaron que la era de los dinosaurios fue hace 225 millones a 65 billones de años. Nadie estuvo ahí para hacer observaciones. Es un invento muy arbitrario. La columna geológica se pensó para representar la progresión de lo simple a lo complejo. Si empezamos en la superficie, al bajar encontraremos lo que se conoce como la era del dinosaurio. Debajo estaría la época en que los dinosaurios evolucionaron. Cada vez que un científico encuentra una capa de roca con fósiles de dinosaurios, él la asigna a la era del animal. Algunos científicos tratan de inducir la teoría de que el final de la era del dinosaurio no ofrece sombras de duda debido al uso del sistema radiométrico, sistema para establecer fechas tan exactas como un reloj suizo. Pero ¿cómo saber si es correcto? La técnica que nosotros usamos para determinar la era del dinosaurio se llama técnica radiométrica, y esta se basa en el hecho de que la Tierra contiene elementos radioactivos. Un elemento radioactivo es simplemente un elemento que no es estable, está continuamente cambiando. Está cambiando y perdiendo partes del átomo, que son expulsados y se convierten en un nuevo tipo de elemento. Uno de los más comunes usados para dar fecha a los dinosaurios es el método del argopotasio. Si lo llevamos a un laboratorio químico, la tecnología y equipos necesarios para esto es asombrosa. Y, bueno, simplemente medimos la cantidad de potasio y la cantidad de argón. Y efectuamos entonces no una labor simple, sino más bien una labor muy compleja. Porque al final es la computadora quien nos entrega la edad. El sistema radiométrico procura dar la fecha del origen del material volcánico, no de los huesos en sí. Pero hay problemas con esta técnica. Rocas volcánicas formadas en Hawái hace menos de 200 años dan una edad de formación por el sistema radiométrico de cientos de millones de años a billones de años. ¿Cómo podremos dar a rocas volcánicas formadas en un pasado desconocido una edad precisa? Para que un método científico funcione adecuadamente, las teorías deben ser evaluadas constantemente frente a evidencias reales observables. Hoy existe tal cantidad de evidencia que hace necesario que las antiguas y adoradas teorías sobre los dinosaurios sean reevaluadas. No hay duda acerca de que los dinosaurios vivieron en una época en que el clima de la Tierra era muy diferente al actual. El enigma es, ¿por qué el clima era diferente al que tenemos hoy?
Algunos han sugerido que en la época de los dinosaurios el entorno de la Tierra era como un invernadero. Los vidrios de un invernadero permiten el paso de las ondas de radiación del Sol, las que son atrapadas en el interior, permitiendo un ambiente proclive al crecimiento vigoroso. Es sorprendente que en la narración bíblica sobre los orígenes, en el Génesis, haya referencia a la creación de un fenómeno que puede ser descrito como efecto de invernadero. En el Génesis capítulo 1, versículos 6 y 7 leemos: Y Dios dijo: Dejad que haya un firmamento en medio de las aguas, dejad que las aguas se separen de las aguas. Y Dios hizo el firmamento, y separó las aguas que había debajo del firmamento de las aguas que había sobre el firmamento. Así sucedió. Así, de acuerdo con la Biblia, la tierra en sus orígenes estaba rodeada de una capa de agua. Una atmósfera separaba las aguas de arriba de las de abajo. La presencia de una bóveda acuosa rodeando la tierra original pudo ofrecer el efecto de un invernadero. Ondas largas de radiación solar pudieron atravesar esa capa de agua y ser atrapadas dentro de la bóveda y así crear condiciones subtropicales como de invernadero sobre la Tierra. Además, una capa acuosa rodeando la Tierra habría ayudado a prevenir que la radiación de onda corta penetrara en la atmósfera terrestre y dañara la vida. Habría protegido la vida más allá de como ahora lo hace el ozono. Como resultado, varias formas de vida, incluyendo al dinosaurio, habrían tenido un gran tamaño y vivido mucho más en ese ambiente de protección. Es importante especular, pero sin ser dogmáticos, que ya que hoy los reptiles, los grandes, tienden a vivir mucho más que los humanos, podrían vivir varios cientos de años. Los reptiles ofrecen un especial patrón de crecimiento porque continúan creciendo mientras viven. Así, los más viejos serían los más grandes. Me pregunto si, tal vez, los grandes dinosaurios no eran los más viejos y tuvieron que seguir creciendo toda la vida. La teoría de la cúpula no solo ayuda a comprender por qué se han encontrado restos de dinosaurios de polo a polo, sino que nos ofrece la explicación de por qué algunos crecieron tanto. Pero el gran misterio aún continúa. ¿Qué le sucedió a los dinosaurios? ¿Se extinguieron gradualmente o fueron arrasados por algún fenómeno repentino? Básicamente la teoría que está en boga es algo muy enigmático en la ciencia de la Tierra. Los dinosaurios murieron ya sea debido a hechos considerados catastróficos, la colisión de la Tierra con un asteroide o un cometa, que cambió repentinamente la atmósfera y la biosfera de nuestro planeta. O una teoría aún más gradual es pensar que los dinosaurios y otros grandes animales estaban de todas maneras en una franca declinación. Bueno, cuando hablamos del misterio de por qué los dinosaurios se extinguieron, tenemos dos corrientes de opinión que se debaten con gran pasión y varios científicos defienden sus opiniones con todo vigor. Y una de ellas es la de la extinción por una catástrofe, que un meteorito habría caído en medio del océano Atlántico, causando grandes nubes de polvo que taparon al sol, matando a los dinosaurios en meses o en un año a lo más. Y la otra idea es un enfoque por etapas que enuncia sutiles combinaciones de cambios ecológicos. Tal vez el clima comenzó a calentarse lentamente y los nutrientes de las plantas murieron, dejando a los comedores de plantas sin alimento. La teoría de la extinción más reciente dice que los dinosaurios y muchas otras formas de vida fueron arrasadas cuando un cometa o un asteroide o una serie de asteroides chocaron contra la Tierra. Tales impactos habrían desatado gigantescos cataclismos ecológicos en todo el mundo. Grandes volúmenes de ceniza y magma ardiente habrían tapizado la Tierra. Si el impacto sucedió en el océano, un brutal oleaje habría bañado y barrido 1000 veces la Tierra, sepultando y destruyendo repentinamente todo a su paso. Los científicos deben formular sus teorías sobre la extinción del dinosaurio basadas en lo que observan hoy. Pero es muy interesante resaltar que esta nueva teoría se parece mucho a lo que la Biblia describe en el Génesis sobre una gran inundación. De acuerdo a lo que dice la Biblia, la catástrofe global sucedió en días de Noé. Las fuentes de las profundidades fueron rotas.
La corteza de la Tierra se quebró en toda la superficie del planeta. Por todas partes, lava ardiente, ceniza volcánica y aguas hirvientes se esparcieron sobre la Tierra. Simultáneamente a la devastación volcánica, la Biblia dice que las ventanas del cielo se abrieron. Una catástrofe cósmica llovió desde lo alto, tal vez asociada con objetos celestes como un cometa o un asteroide chocando contra la Tierra. Enormes masas de tierra emergían o se hundían en medio del cataclismo. Cientos de metros cúbicos de agua eran desplazados rápidamente, causando violentas fuerzas erosionales que formaban cañones y grietas en la tierra. Los maremotos azotaban una y otra vez la tierra, las aguas iban y venían sin descansar. Así, capa tras capa, iban uniéndose, depositando los restos de plantas y animales. Como experto, yo diría que no puedo probar ninguna teoría sobre la historia de la Tierra. Soy un catastrofista. Creo que los procesos que asentaron las rocas en la corteza de la Tierra fueron dinámicos y catastróficos, pero no puedo probarlo, ni puedo desaprobar lo otro. Existen restos de dinosaurios y de otros animales que han estado sepultados bajo una gruesa capa de ceniza volcánica. Apenas murieron, las cenizas los cubrieron inmediatamente. En el Parque Provincial del Dinosaurio tenemos un hueso del Centrasaurus, un inmenso dinosaurio ceratopsiano, donde hay evidencia de la muerte de 300 ejemplares, cuya preservación fue instantánea debido a la muerte en masa al tratar de cruzar el río. Estoy convencido de que si la Tierra fue víctima de una catástrofe acuática, deberíamos suponer que las rocas mismas nos dieran pruebas de haber sido depositadas ahí catastróficamente, muy rápido. Ellas, sin duda, estarían cubriendo grandes porciones de los continentes. Sería todo a nivel regional, no local. Mostraría pruebas de erosión mucho mayor de lo que sucede hoy. Debemos meditar sobre esto, y cuando miremos las rocas, lo importante será que veamos esas pruebas. Pero aún la pregunta perdura. ¿Qué le sucedió a los dinosaurios? Ningún científico puede reproducir lo que sucedió ni estar 100% seguro. Pero la evidencia apunta claramente hacia una catástrofe a nivel mundial, en una era en que la Tierra era subtropical de polo a polo. Tal vez eso no fue hace mucho. Quizá es posible que seamos muy prematuros al desestimar el punto de vista de la Biblia.